Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, les habla Jaiber Serna. Les comparto la segunda parte del estudio al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar la introducción al libro de Apocalipsis. El lema del libro es Jesucristo, la estrella de la mañana, lo cual significa que Él es mayor que los astros, Él es mayor que el sol, que la luna y las estrellas, los planetas y las galaxias. El Evangelio de Juan, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y también incluye el libro de Apocalipsis, son de autoría del apóstol Juan, el discípulo amado. La paternidad literaria del libro de Apocalipsis, según el mismo libro, el nombre del autor es Juan. Está registrado en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 4 y 9, y en el capítulo 22, versículo 8. Juan, además de apóstol, también aparece haciendo el papel de profeta en el libro de Apocalipsis, porque a él le es revelado los acontecimientos del futuro. Como bien dice la Escritura, las cosas que son y las que serán después de estas. Juan ha sido identificado como el apóstol, el hijo de Zebedeo, y el estilo apocalíptico de Juan es diferente al estilo literario del Evangelio y de las tres epístolas, porque el libro de Apocalipsis es netamente escatológico, es del corte de escritura apocalíptica. No hay señas ni conocimiento de que se haya escrito un libro así, ni por el apóstol mismo, que sea diferente, ni por ningún otro apóstol o discípulo del Señor. El libro de Apocalipsis es particular, aunque reúne muchas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento y aún usa recursos del entorno del primer siglo. Muchas cosas que se estaban viviendo en el tiempo del apóstol, se utilizan sus figuras para ilustrar muchos de sus temas, de sus enseñanzas, para que los lectores de su tiempo pudieran entender con mayor facilidad lo que el apóstol les quería decir. La naturaleza de la literatura de este libro, Revelación, es apocalíptica, es decir, reveladora. Esta revelación fue dada a Juan en una visión y las circunstancias en las que él se encontraba también son de analizar, porque él no estaba en su mejor momento, ni en su zona de confort, ni en una casa amoblada, ni en un lugar donde hubieran manjares. Esta visión llegó a Juan en el momento más crítico de su vida, cuando ya era anciano, y además de los problemas de la vejez, él estaba preso. Estaba desterrado en una isla llamada Patmos, donde estaba preso y esclavizado. Se le daba comida muy medida a los presos, muy precaria. Las condiciones de vida eran miserables y esto hace que nosotros valoremos mucho más el libro, el contenido, por las circunstancias que lo rodearon. Este libro de Apocalipsis fue escrito en un periodo en que los cristianos estaban amenazados por el Imperio Romano. Sin duda, estaban bajo presión, y para hacer que se retractaran de su fe y que en vez de adorar a Cristo, adoraran al emperador romano, los cristianos eran maltratados. Muchos de ellos murieron, otros fueron expropiados, muchos fueron maltratados, fueron humillados, torturados, perseguidos y obligados a blasfemar, muchos de ellos. El emperador romano se encargaba de que si el culto no era para él exclusivamente quien se creía Dios, entonces él no iba a congeniar con ningún otro culto. Hay quienes sostienen que el libro fue escrito durante la persecución de Nerón, la cual ocurrió contra los cristianos en los años 60. Sin embargo, la fecha más probable que sitúa al libro de Apocalipsis y al tiempo de la persecución que le tocó ver a Juan al fin de sus días fue bajo el emperador Domiciano, aquel hombre de personalidad retorcida, que viviera
entre los años 80 y 96. Aquel hombre era malo, era perseguidor e intentó, según la historia primitiva de la iglesia, en varias ocasiones matar al apóstol Juan, sin conseguirlo. La interpretación del libro de Apocalipsis. Hay 4 principales puntos de vista acerca del modo interpretativo de este libro. Están la escuela preterista, la escuela histórica, la escuela idealista y también la escuela futurista. La escuela idealista es la preterista, que es la primera, es la que considera que todas las profecías de este libro ya se cumplieron en la historia de la iglesia primitiva. La segunda es la histórica y según ellos el libro presenta un panorama de la historia de la iglesia desde los días de Juan hasta el final de los tiempos. La tercera, la idealista, ve en el libro de Apocalipsis un desarrollo gráfico de los grandes principios que están en constante conflicto, sin referencia alguna a los acontecimientos concretos. Y la cuarta, la escuela futurista, que considera la mayor parte del libro de Apocalipsis entre los capítulos 4 y 22 como profecía que todavía espera su cumplimiento. El punto de vista futurista es el que seguimos en estas notas, basados en los principios de una hermenéutica correcta que interpreta la palabra de Dios en su claro sentido gramatical. El libro de Apocalipsis, o revelación, que significa descubrimiento, correr el velo, desvelar, dejar ver con claridad, mostrar más de lo que se pensaba que había, y como tal, este libro es de corte escatológico, es decir, de eventos futuros, y debemos esperar que lo entendamos así. Gran parte del libro es terroríficamente clara. De ahí comprendemos que muchas personas temen leer, aprender, escuchar y aún hablar del libro de Apocalipsis, pero hace parte del compendio escritural. Y podemos decir, los que conocemos algo de este libro, que sin él la escritura simplemente estaría incompleta. El plan de salvación, la revelación de Dios, estarían inconclusas y por ende nosotros no sabríamos muchas cosas que por la gracia de Dios nos fueron dadas a través del gran apóstol Juan. Algunos símbolos son explicados en el libro de Apocalipsis, otros no lo son. Es siempre importante tomar buena nota de los lugares en que aparece siempre la palabra como, que quiere decir una imagen de, un reflejo de, una comparación, algo similar. Pues esta palabra muestra que se trata de una comparación y no de una identificación. No podemos tomar, es lo que esto quiere decir, todo lo que leemos en Apocalipsis al pie de la letra como algo netamente literal, sino que debemos aceptar la simbología, la comparación. Debemos tratar de entender el lenguaje apocalíptico en el que habló el apóstol Juan, y fue la única manera y la que le pareció más exacta de que pudiera alcanzarnos con su mensaje, de que pudiéramos entender. El contenido del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y lo muestra a Él, a Cristo, como el centro de todo el libro. Por eso el capítulo 1, verso 1 dice la revelación de Jesucristo. Él es el propietario de la revelación. Él es el ser revelado. Lo muestra en su gloria como Salvador resucitado. Él dirige a sus iglesias en la tierra. Él es el Cordero que una vez murió y que está resucitado. A Él se debe dirigir toda la adoración y los juicios del futuro periodo de 7 años de tribulación, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de plagas y conflictos. En esa segunda parte de la tribulación que ocurrirá en esta tierra son el despliegue de la ira netamente del Cordero. Él mismo se encargará de descargar su ira sobre los incrédulos. El libro de Apocalipsis nos habla también del regreso de Cristo a esta tierra y está en el capítulo 19, versos 11 al 21. Nos habla que el reino milenial será el reino de Cristo en la tierra. Y se describe en el capítulo 20. Habla también Apocalipsis sobre los cielos nuevos y la tierra nueva en los capítulos 21 y 22. El bosquejo del libro de Apocalipsis se indica en el 1:19 de Apocalipsis, donde dice las cosas que Juan había visto.
eran las que se describen en la visión del Cristo resucitado del capítulo 1. Las que comprenden las cartas de las 7 iglesias del Asia Menor en los capítulos 2 a 3. Y las cosas que han de ser después de estas son las profecías de los capítulos 4 al 22. En esta escritura podemos entonces comprender el valor que Dios le da a la escatología bíblica. Y del otro lado está el valor que nosotros debemos darle a este sagrado libro. Ya hemos dicho que Jesucristo es presentado y que el lema del libro es Jesucristo es la estrella de la mañana. Él es también Jesucristo el Señor de la gloria, así como lo vio el Salmo 24, como lo vio Isaías 6, alto y sublime. El bosquejo del libro de Apocalipsis, el prólogo, el sobrescrito o título, en el capítulo 1, versos 1 y 3. El saludo, capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a bosquejar rápidamente el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, le dice Dios. Las circunstancias de la visión, el contenido de la visión, las consecuencias de esa visión. Las cosas que se le dicen a las iglesias del tiempo de Juan, las que él seguramente administraba, como obispo, como supervisor, como anciano, como apóstol. Las cosas que son a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias. Todas 7 tienen un significado en su nombre y en la situación por la que cada una de ellas atravesó. Cada iglesia, a pesar de ser parte del mismo cuerpo de Cristo y las que lo conforman, y eran representantes de todas las iglesias y congregaciones y creyentes de alrededor del mundo conocido de ese entonces, y también representaban y conservaban rasgos de la iglesia del siglo XXI. Las cosas que han de ser después de estas están registradas en el capítulo 4, 1 al 22:5. El periodo de la tribulación, el trono en el cielo, el trono, el entorno, el tema, el rollo en el cielo, el rollo mismo, la búsqueda, el Salvador soberano, el cántico, los sellos de juicio, el primer sello, la guerra fría, el segundo sello, guerra abierta, el significado del tercer sello, hambre, el cuarto sello, muerte, el quinto sello, martirio, el sexto sello, disturbios físicos. A partir del sexto sello no sigue el séptimo, sino un interludio, los redimidos de la gran tribulación, que son los 144,000 no gentiles, ni la iglesia está ahí, sino netamente judíos, de sangre judía, la descendencia de Abraham según la carne. Menciona también en el capítulo 7, versículos 9 al 17, la multitud de los gentiles. Muchos han dicho que habrá más gentiles arrepentidos y salvos en la gran tribulación. La Biblia no lo aclara, la Biblia no es exacta al decirlo. Por tanto, nosotros no podemos ni debemos tejer una doctrina aparte y basada en conceptos humanos. La salvación a los gentiles es en la gracia. Después del arrebatamiento se termina el tiempo de los gentiles y empieza el tiempo de la restauración de Israel. Las 6 trompetas son 7 trompetas, pero aquí habla de 6 trompetas de juicio, desde el capítulo 8:1 hasta el 9:21. La apertura del séptimo sello. Note usted que la séptima trompeta, el séptimo sello y la séptima copa son reservadas durante un tiempo después de las antecesoras, porque estas tienen una relevancia a manera de cierre de cada serie de juicios. La primera trompeta hace que la tierra sea golpeada. En la segunda es golpeado el mar. En la tercera son golpeadas otras aguas, las aguas dulces. En la cuarta trompeta son golpeados los cielos, el cosmos, los cielos cósmicos, porque los cielos de Dios son inconmovibles. En la quinta trompeta son golpeados los hombres meramente, con una plaga de 5 meses. En la sexta trompeta, los hombres son matados,
es decir, habrá una guerra civil, una guerra abierta de plagas, de muerte, de violencia, de agresividad social. El rollo pequeño, los dos testigos, el templo, el factor tiempo, los trazos o rasgos de los personajes, la terminación, la translación, la séptima trompeta. Hay una secta religiosa que se hacen llamar la séptima trompeta, pero ese título no le queda bien a ninguna congregación que se diga evangélico-religiosa, porque la séptima trompeta no tiene nada que ver con salvación de los hombres. Ni siquiera ha sonado la primera y ya dicen aquellos falsos profetas y falsos predicadores que dicen que son la séptima trompeta. La guerra. Habrá guerra en la tierra en su fase 1, capítulo 12, versos 1 al 6. Habrá guerra en el cielo o hubo guerra en el cielo, según lo detalla Juan en el Apocalipsis 12, 7 al 12, la rebelión original de Satanás y su deseo de querer imponerse sobre el trono de Dios. La guerra en la tierra, fase 2, capítulo 12, versos 13 al 17. Menciona también el libro de Apocalipsis algunos rasgos de lo que será la administración de la bestia y su corregente, el falso profeta, su asesor de imagen, su representante religioso. La bestia como tal está en el capítulo 13. El falso profeta también está ahí, aparece siempre junto a él, haciéndole sombra, haciéndole campaña, promoviéndolo. Se hacen varios anuncios en el libro de Apocalipsis acerca de los 144,000, acerca del Evangelio eterno, acerca de los adoradores de la bestia, la gente que adorará el imperio y el gobierno del anticristo. Habla acerca de la cosecha de la tierra, el preludio a los juicios de las copas. Las copas son copas de juicio, no son copas de brindis ni de celebración, sino de juicio. La primera copa, por su derramamiento, arrojará sobre la tierra úlceras malignas, unas llagas en la piel de la gente, infecciones epidérmicas. La segunda copa habla de que el mar es golpeado otra vez. En la tercera copa serán golpeados los ríos, las aguas potables, las aguas dulces, consumibles. La cuarta copa habla de una plaga de calor abrasador, sin viento fresco, sin sombra alguna. La quinta copa habla de las tinieblas que caerán sobre toda la tierra, cuando será trastornada la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Habrá fenómenos cósmicos de talla mundial. La sexta copa hará que se seque el río Éufrates, que nace desde el Edén, de los días de Adán, de los días de la creación. La séptima copa, ahí se extiende la destrucción a mayores escalas. En el capítulo 17, versículos 1 al 18, habla sobre la Babilonia religiosa. Da su descripción, su interpretación, habla de la Babilonia comercial, su anuncio, su apelación, su angustia, su aclamación. En el capítulo 19, versículos 1 al 21, habla también de la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor para nosotros los creyentes no es la del arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es con sus santos. Él viene por la iglesia hasta cierto lugar en las alturas y solo la iglesia lo verá. Pero para que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis 1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, no es por la iglesia, sino cuando venga 7 años después con la iglesia al final de la gran tribulación. Se hacen varios anuncios en el capítulo 19, versos 1 al 10, como el advenimiento de Cristo, el Armagedón, el milenio, el arresto de Satanás en el capítulo 20, versículos 1 al 3, la resurrección de los santos en el capítulo 20, 4 al 6, los muertos en Cristo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de la iglesia, la resurrección de Cristo mismo. La Biblia está llena de varios tipos de resurrección, pero todas deben ser explicadas en su orden. Y la resurrección de los santos de Apocalipsis 20, 4 al 6, son los que se levantan para recibir su galardón a vida eterna. Pero estos obviamente, si están en Cristo, ya se habrán levantado en el capítulo 4 de Apocalipsis, que es donde la iglesia es levantada de la tierra.
Hay también otra resurrección de los santos del Antiguo Testamento que será al final de la gran tribulación y para el inicio del milenio. La rebelión de los malvados será universal después del milenio, al final del milenio, en el capítulo 20, versos 7 al 9, cuando el mundo entero que sobreviva al milenio y que nazcan y vivan en el milenio, se rebelarán contra el reino de Cristo. Es sentenciado Satanás en el capítulo 20, verso 10, la sentencia de Satanás al lago eterno de fuego. En el capítulo 20, versículos 11 al 15, son juzgados los inconversos, los no creyentes, los incrédulos, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Y los últimos puntos de este bosquejo de Apocalipsis es el estado eterno, capítulos 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 5. El descenso que vio Juan de la Nueva Jerusalén, capítulo 21, versos 1 al 8. La descripción de esa Nueva Jerusalén venidera, capítulo 21, versos 9 al 27. Y la tercera parte de la contemplación de la Nueva Jerusalén escatológica o futura es que Juan vio las delicias de la Nueva Jerusalén, los beneficios, los privilegios de la Nueva Jerusalén. Capítulo 22, versículos 1 al 15. El epílogo del libro de Apocalipsis. Las palabras de consuelo, capítulo 22, versos 6 al 17. Palabras de admonición, capítulo 22, versos 18 al 19. Y la bendición final del libro de Apocalipsis, capítulos 22, versos 20 y 21. He ahí un bosquejo breve y a grandes rasgos del libro de Apocalipsis. Les habló su hermano Jaiber Serna. Que el Señor Jesucristo les bendiga.